Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Él es el príncipe de paz, el Sar Shalom. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno solo. Dice las escrituras sagradas. Hoy les quiero hablar un poquito antes de iniciar el tema de Noah. Noé. Cuenta el Midrash que antes del nacimiento de Noah, la tierra producía espinos y cardos. Recordemos que el Eterno le dice a Adán, a raíces Adamá, de donde fue sacado el hombre. Por eso dice las escrituras, el Eterno hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. La palabra Adán también es un acróstico de A, que habla de Adán, una Dalet, que habla de David, y una Mem, que habla de el Mesías, que de esa línea vendría Mashiach, Yeshua, el Mesías de Israel. Bueno, el asunto es que antes del nacimiento de Noah, que su verdadero nombre era Manahem, el Consolador, pero que según el Midrash cuenta que Matusalén le dijo a Lamec, padre de Noah, que le cambiara el nombre porque en esa época podía haber gente que le podía hacer daño a través de brujería. Y por eso él tuvo que cambiar su nombre, Manahem, a Noah. Él nos dará reposo de toda la maldición que trajo el Eterno sobre la tierra, dice el libro del Génesis. El Midrash cuenta que antes del nacimiento de Noah, los hombres nacían con las manos pegadas. A ver si puedo mostrarlo. No las podían despegar los dedos. Cuando nace Noah, él nace con los dedos despegados. Y antes de que naciera Noah, la gente trabajaba con las manos desnudas. Noah fue un hombre muy inteligente que él hizo herramienta agrícola como la hoz, como la pala, para trabajar la tierra en el tiempo de Noah. Que en esa época, antes de nacer, las tumbas inclusive se inundaban de agua y los muertos no tenían descanso. En esa época, inclusive Noah nació con la circuncisión, igual que Adán, cuenta el Midrash. Pero ¿a dónde voy? Solamente quise compartirles un poquito sobre el Midrash de Noah. La historia de Noah. Cuenta el rabino Baal Shem Tov que la palabra Teiba, arca, significa palabra o recipiente. Lo que el Eterno prácticamente le dijo Hashem a Noah, el Eterno, fue: hazte una teiba, una arca, donde puedas salvarte tú y toda tu familia, Hamishpachá, su familia. Involúcrate en la palabra, pero no solamente te involucres tú, sino que involucra también a tu familia. Y de eso les quiero hablar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este mensaje con la palabra? Vamos a descubrir juntos algo. En el libro del Génesis, capítulo 5, Bereshit, en hebreo, Génesis en griego, capítulo 5, verso 28, dice así: cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noach, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Eterno ha maldecido. Según las palabras de Yeshua, Noah tiene que ver con su venida, Biat Hamashiach, la venida del Mesías, que será como los días de Noah, antes del Mabul, el diluvio. El Eterno le dice a Noah: métete en la Teiba. Teiba significa palabra, ¿sí? Lo más significante acerca de esto es que el nombre verdadero de Noah era Manahem, el Consolador. Algunos han argumentado que el Espíritu Santo, según 2 Tesalonicenses, será quitado del medio en el arrebatamiento y que ya no va a estar con nosotros. Eso no es verdad. Tenemos que basar nuestra doctrina o nuestra enseñanza o instrucción torácica o Torah, ¿sí? Las escrituras. La Torah no solamente es el Pentateuco, el Humash Mosheach, de los 5 libros de Moisés, sino que la Torah es la instrucción del Eterno a lo largo de todas las escrituras sagradas. Las Haketubim, la Ketubá en arameo. Vamos a ver acerca. En Juan 14:16, Yohanan significa Dios es benigno o Dios es amor, se puede traducir así. Juan capítulo 14, verso 16, dice así: desde el 15 de Juan 14, el Evangelio o la Besorah Haugelá: si me amáis, guardad mis mandamientos, mis mitzvot, y yo rogaré a vino al Padre,
y os dará otro consolador, Manahem, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Recordemos lo que dice el libro de Apocalipsis 11, que cuando los dos testigos mueren, el Espíritu de vida enviado por Dios entra en sus cuerpos y ellos resucitan y son llevados en una nube al cielo y sus enemigos los vieron. El Espíritu Santo no va a abandonar la tierra, estará con vosotros para siempre. Yeshua mismo dijo, según el libro de Matillahu, algunos argumentan que este texto no está en el antiguo libro, que hubo una versión en hebreo, otro dice que en arameo y después traducida al griego, de que estos pasuquín no vienen, lo que viene en Mateo, pero en el texto griego sí aparecen. En Mateo 28:20 dice así la palabra de Dios. 28:20. Cuando Yeshua se va, 28:20 dice así las escrituras. Esta es una Biblia Reina de Valera. 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y aunque no viniera ese texto en el original, sabemos que en Isaías 66 dice que cuando venga el Mesías, que de los que sobrevivieren para combatir Jerusalén, dice que Él pondrá señal entre los escapados de Fud y Lud, de Javán, las costas lejanas que no oyeron de mí, y verán y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, aun cuando Él esté en la segunda venida aquí, Él va a mandar a algunos que escapen de las naciones que vinieron contra Jerusalén y van a predicar su palabra. Imagínense qué jatikva, qué esperanza habrá para los sobrevivientes en esa época. Ahora, eso me hace pensar que no todas las naciones van a recibir la marca de la bestia. Probablemente la bestia no va a llegar a marcar a todos, por lo que veo ahí. Bueno, pero quiero ya entrar en tema. Métete en el arca, Teiva, la palabra, eso es lo que significa. Tú y tu familia para que sean salvos. De hecho, eso es lo que vamos a hablar. La palabra de Dios, sabemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Nadabar, verbo en griego. La palabra se hizo carne, es kenos en griego, se hizo tabernáculo, es cuando Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Aún el griego lo dice. En Juan capítulo 15, entrando al tema, Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios. ¿Por qué hago estos videos? Tengo un amigo que se llama Eduardo, que fue el que me inició en esto de grabar videos. En realidad yo no me dedicaba a hacer esto. Pues me dijo, si tú sabes todo esto, ¿por qué no tratas de grabar videos? Le dije, Lalo, pues no me dedico a eso, pero creo que es importante. El Eterno está hablándome a través de ti. Hoy lo vi por la mañana, Juan capítulo 14. Y el que me metió en esto también fue un gran amigo que me llevó con gente que querían aprender el Shabbat, mi gran amigo Choy Salas, mi gran amigo que vive allá por estar una clínica, aquí por donde yo vivo. Juan capítulo 15, 23. 15, 23. La palabra de Dios. 15, perdón, Juan 15, verso 2, 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. En el Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice las Escrituras. En Efesios 5, versos 6, 7, vamos a ver el libro de Efesios. Gálatas, Efesios 5, Efesios 5, 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí podemos ver con claridad que la palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua representa la palabra de Dios. Ahora, pero no solamente habla de que es la palabra de Dios. El recibir una visión, cuando los sacerdotes entraban al Mishkan, al tabernáculo,
al Mishkan, al tabernáculo, los Kohanim, los sacerdotes. A la entrada del atrio estaba lo que se conoce como la fuente de cobre. En algunas traducciones se traduce como la fuente de bronce, pero era de cobre. Y fue hecho con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, de Mishkan. Fue hecho con los espejos. Y ese lavacro, ellos entraban y se lavaban las manos y los pies para ofrecer korbanot. Esta palabra significa acercamiento. En el altar, Mishbeach, que el Mishbeach tiene un acróstico que habla de Mejila, de Sehut, de Hayim y de vida. Bueno, el altar, lo que podrían algunos traducir dentro del cristianismo como la cruz, donde muere el animal, donde es reducido a ceniza, para entrar al lugar santo. ¿Ok? Cuando entramos al lavacro, vemos en el reflejo del agua nuestros errores que pueden ser corregidos. Y de eso quiero hablar. El tener una visión en el espejo no es equivalente en caminar en esa verdad. Vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente el rostro del Señor y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, de Hashem. Vemos una visión en el espejo y cometemos el error de creer que ya estamos caminando en esa verdad. Hace mucho tiempo, en la cocina de mi casa, estaba un pajarito. Y ese pajarito constantemente se pegaba en la ventana, queriendo salir de mi casa porque veía a través de la ventana el cielo y él pensaba que iba a poder salir y él no entendía por qué constantemente se golpeaba en la ventana. Él estaba viendo algo que no era real, o sea que a través de la ventana estaba viendo el cielo y pensaba que iba a perforar la ventana, pero en realidad no fue así. Entonces a mí me dio mucha lástima y tuve que usar una escoba para poderlo ubicar y sacarlo para que pudiera salir por la puerta. Él vio una visión en la ventana, pensaba que era el cielo y se estaba constantemente lastimando porque él no estaba viendo la realidad hasta que yo lo ayudé a salir. Eso es lo que pasa con muchos creyentes, muchos fieles, emunim, de la palabra emuná que significa fe, que ven algo en la palabra y creen que ya están caminando en esa verdad y no es así. Hace muchos años conocí a un jovencito en una iglesia donde yo iba hace 20 años y a él le tocó compartir las escrituras y él se puso en el púlpito diciendo, quiero que por favor guarden silencio. Él esperaba que pasara algo, pero no pasó nada, porque él se dejó influenciar por lo que veía en la vida de Katherine Kuhlman, una mujer que tenía la unción de poder hacer señales y prodigios que hasta los mismos médicos daban fe de que eran sanidades verídicas. Y ella dijo en uno en un auditorio, dijo, quiero que guarden silencio porque él viene cuando se hace silencio. Y venía la presencia del Eterno y caían personas y hablaban en lenguas, otros sanaban, eran ciegos, recobraban la vista, se levantaban, porque sin duda ella tenía un altar que lo atraía. Pero este muchacho pensaba que iba a ser lo mismo, dejándose guiar por lo que estaba viendo, una visión que no era la de él, al grado de que él dijo, quiero que guarden silencio, y total que él se sentó a un lado del púlpito y no guarden silencio y no pasó nada, porque él pensaba que esto era por arte de magia. Las cosas no son así. Ese es un error entre vivir precisamente en ver una visión y pensar que estamos caminando en esa verdad y no es así. Vamos a verlo precisamente en Mateo 17, 16, 18. Mateo significa dádiva. Mateo 16, 17, Mateo 17, perdón. Mateo 17. Mateo 17, versos 16, 18. Habla de un muchacho lunático. 17, 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. 17. Respondió Yeshua: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Tráemelo acá. Reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Yeshua, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dije, por vuestra poca fe, porque es cierto digo que si tuvieses fe y dijeras un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos argumentan que este versículo no aparece en el original. Pero era obvio que ellos pensaban que ellos podían hacer lo mismo que su maestro. En la época de Yeshua había gente que lanzaba shedim, demonios, pero Yeshua sacaba un tipo de demonios que no era muy usual. Había gente que hacía milagros, inclusive a Yeshua lo culparon de ser príncipe de los demonios, y Yeshua les dijo, si yo por espíritu de Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros shoftim, vuestros jueces. Hablaba de los seguidores de los peruch y soferendi, los escribas y fariseos. Ellos podían lanzar un demonio. Cualquier persona puede lanzar un demonio. Puede ser un padre católico, puede ser un pastor evangélico, puede ser quien sea, pero eso no es equivalente a caminar con la verdad. Ya leímos Mateo capítulo 7, 21, 23, que ellos lanzarán demonios, harán milagros, harán señales, pero no guardan Torah y eso los pierden en el fuego eterno. ¿Sí? Cualquiera puede hacer eso. Ahora, vemos que ellos los apóstoles no pudieron. ¿Por qué? Porque el ver una visión no es equivalente a caminar en esa verdad. El verbo se tiene que hacer carne en nuestra vida, como viene en el libro del Génesis, que el quinto día las aguas producen vida. El verbo se hace carne en nuestra vida. Eso es un error, porque a veces vemos algo en la Biblia. Hermano, es que aquí dice que Él nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada doñará. Y ya piensan que tienen el poder y a veces hacen unas cosas porque no tienen tal unción, no existen y quieren aventar a la gente o los sangolotean todos, los despeinan y si no estaban enfermos, pues se enferman más. Y a veces hasta la gente se muere y dicen, es que no tenía fe. Echándole la culpa a la gente que porque no tenía fe. No, lo que pasa es que ellos no están en una preparación para poder hacer eso. Ahora, vamos a ver el libro del Éxodo 25, verso 40. Shemot. Éxodo 25, 40. Éxodo 25, verso 40. El Eterno le muestra el Mizcán en una visión en el monte Sinaí, que significa el monte del odio, pero también se llama Ganunim, el monte del queso, o el monte también, la palabra Jalab, que es una figura de la palabra de Dios, tiene un valor numérico de 40. Por los 40 días que estuvo Moshe en Har Sinaí, nuestros sabios Jajamín dicen que lo que hacía Moshe Rabenu en la cumbre del monte era repasar y memorizar todas las leyes del Eterno. ¿Sí? Pero también se le conoce como el monte de Joreb, cuya raíz o valor numérico es amigo. Él bajó al monte para ser nuestro amigo. Okay. Éxodo 25:40. Mira ya conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5. El Eterno le muestra una visión, las columnas del tabernáculo, los muebles del tabernáculo, pero él empieza a ser hacedor de la palabra. No seamos oidores, sino hacedores también de la obra. Dice Jacob, no era Santiago. Lo que pasa es que la Iglesia Católica le puso San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago, pero no es Santiago, es Jacob, que es hermano de Yeshua. ¿Ok? Lo que es la beatificación de los santos. Bueno, Santiago 1:22. Así está escrito en la Biblia Reina Valera. Jacob. Pero así lo entienden algunos hermanos. Jacob o Santiago. Santiago. Lo vamos a ver así. Por los hermanos que así lo entienden. Si les dice uno Jacob, dirán, pues que no entendemos. Santiago 1:22. Dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Considera la Torah como un espejo, la palabra de Dios como un espejo. El ábaculo fue hecho con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión. Cuando los sacerdotes, los Kohanim, entraban al Mishkan, lo primero que hacían era lavarse las manos y los pies, nuestras manos, nuestras obras, nuestros pies, nuestra caminata. No podemos ofrecer sacrificios como queramos, tienen que ser sacrificios aceptables, que Él esté de acuerdo, porque si no, no va a funcionar. Vamos a 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. 13:12.
Dice así. Ahora vemos por espejo. Dice, verso 11 de Corintios 13, 11 al 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. La palabra de Dios es un espejo que muestra nuestros defectos y también nos da la solución de cómo arreglarlos. ¿Qué hacemos en la mañana, Jaboker? Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos después de lavarnos la cara es ir al espejo y corregir nuestros errores de nuestro rostro. Y empezamos a peinarnos y hacer, vernos bien en el espejo para podernos formar bien nuestra ropa, nuestro peinado, etcétera. Confieso que a veces batallo porque los pelos se me paran, pero bueno, este, y el espejo representa la palabra de Dios. Primera de Corintios 13, 11 y 12, ya lo escuché. Ya lo vimos. Hechos 19, 20. Geburot. Hechos 19, 20. Hechos 19, 20. 19, 20. Aquí está. Hechos 19, 20. A ver si vamos aquí. Perdón, Hechos 19, 20. 20. Perdón, esa no es la referencia. Es Hechos 16. Perdón. Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Él ve una visión y se apresura a cumplir esa visión, la palabra. En el espejo recibimos una visión. Vemos la visión, pero tenemos que caminar en esa visión, ¿sí? Aquellos que han recibido una visión sobrenatural, ha habido muchas ocasiones, inclusive ahora tuve una visión donde el Señor me habló audiblemente, me dice, quiero que los rocees con mi sangre. Eso hizo Moshe Rabeno. Es maravilloso cuando oyes audiblemente al Señor. Y es maravilloso cuando Él te muestra una visión celestial en el espejo. Pero el ver una visión no es equivalente a caminar en una realidad. Hace años yo tuve una visión donde veía un pizarrón y un salón que tenía abajo ladrillos rojos. En esa tarde llega mi hermano, me dice, te conseguí trabajo en un instituto de diseño gráfico. Y fuimos a ver ese trabajo y me dice la directora, mire, parece ser que va a venir otra persona, si viene otra persona, pues no le garantizo que le vaya a dar el trabajo a usted. Finalmente me llamaron a mí y cuando entro a ese salón, es el salón que había visto en visión antes de estar en ese sitio. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, vayan a la migbe o bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mucha gente dice, ya tengo el Espíritu Santo. No, la evidencia de que alguien ha recibido el Ruach HaKodesh es en hablar en lenguas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fue la fiesta de Shavuot, Seman Torah Torateno, el 6 de Sivan del 2488, el Eterno nos habló en 70 idiomas de las naciones. El hebreo dice que vieron las voces, también dice que la voz del Eterno se dividió en dos. En una dijo Shamor, Ha-Yon Shabbat le Kadoshó, y en otro dijo Sahor, Yon Shabbat le Kadoshó, guardarás y recordarás el Shabbat. Pero también habló en 70 idiomas. Lo mismo sucede en Pentecostés, en griego, quincuagésimo, la fiesta de las semanas o Pentecostés, que viene el Ruach HaKodesh y hace hablar a los Sheliachim, a los apóstoles, en idiomas que los que fueron ahí entendían perfectamente. Él es el principio, Él es el fin. Quiero decirles algo. ¿No se les hace raro que cuando murió Kennedy, su secretaria se apellidaba Lincoln?
y que cuando murió Lincoln, su secretaria se apellidaba Kennedy, y ambos les avisaron que iba a ser su muerte cerca de un almacén. Ahora, la relación entre el principio y el fin. Enoc es llevado a los cielos en el libro del Génesis y es mencionado en el libro de Judas, en el fin. Un arrebato sucedió cuando Enoc, sucedió cuando Elías, sucedió cuando el Mesías, y sucedió cuando Juan fue por el Espíritu, y sucederá con los testigos, y sucederá con los 144,000. El rapto, ya lo demostré, es bíblico desde el principio hasta el fin. Él es el principio, él es el fin. ¿Cuál fue la primera cosa que él hizo? Hacer que las redes se llenaran de peces. Después, cuando resucitó, Juan menciona que hizo lo mismo. Fíjense nomás en un detalle, en la vida de Juan Gabriel, este compositor que murió. Él empezó a los 16 años en 1966 y hace 16 años se presentó en el Auditorio Nacional y regresa como cenizas, y él muere a los 66 años. Así como empezó, terminó. Y cuando él iba a cumplir su año 67, en 1967, cuando él iba a empezar su carrera, lo meten a la cárcel y dura curiosamente 18 meses en Lecumberri, que es la división de los 3-6, 3 por 6, 18. Lo más curioso es que él muere el 28 de agosto. 2 por 8, 16. Y está en la calle 16. Y él le da 16 casas a una amiga. El principio es el fin. ¿Qué pasó cuando él empezó? Él estuvo en una iglesia, no sé si baptista o metodista, cantando en un coro. Hay un video antes de su muerte, inclusive, que él canta coritos como cristianos. Yo sé que he visto videos donde muchos dicen que era brujo, que la música al revés decía cosas y que no creían en Dios. Sí, yo vi esos videos, pero también vi unos recientes. Yo dije que el Señor me había dicho que él fue un hombre justo, inclusive. Dice las Escrituras, si tú vas a invitar a alguien, dice Yeshua, no invites a tus amigos a comer, invita a los pobres, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los sadiquín, de los justos. El Señor me dijo, yo salvé su vida, pero una cosa es ser salvo y una cosa es reinar con el Mesías. En el libro de Ezequiel menciona claramente, ustedes lo pueden leer en su casa, que los hijos de Leví, por ser idólatras, serán porteros en la casa, en el templo del Mesías, cuando Él venga. No van a entrar a su mesa a servirle. El Señor en su tabernáculo siempre ha tenido 3 niveles: atrio, santo y lugar santísimo. Algunos van a heredar el reino, como viene en Apocalipsis 20, sobre las naciones van a regir con vara de hierro. Algunos van a ser súbditos, no todos van a reinar. ¿Qué hay en un malhud, en un reino? No todos son capitanes, ni sargentos, ni generales. Es un reino, es un gobierno, es como el gobierno. Hay un presidente, hay un gobernante, hay un alcalde y hay diputados. El reino de Dios es semejante, es igual. Ahora, la Biblia dice claramente que como ha sido lo terrenal, será lo espiritual. Bueno, quiero hablarles acerca más todavía de esto. Algo maravilloso del corazón de Yeshua. ¿Qué pasó? Cuando vino el Mabut, murieron ahogados. ¿Pero qué hizo Yeshua después? Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro, Kefa 3:19. Fíjense lo que hizo Yeshua después de que todos ellos, los que estaban en el Mabul, en el diluvio, murieron. En el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Fue a predicarle a los espíritus encarcelados. No está hablando de Abraham, ni la descendencia de Abraham. Abraham estaba en esa época, no iban, los justos iban a un lugar dentro del Seol, del infierno, llamado el seno de Abraham. Estaba el abismo, que es una cárcel de demonios, como dice David Aimon, es cierto lo que él dice. Estaba el infierno, donde están las almas atormentadas, pero estaba también el Abraham Bozo, había una cima de separación, lo pueden ver en Lucas 16. Cuando Yeshua le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, él no le estaba hablando del paraíso del tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 2. Había 3 paraísos, uno terrenal en el tiempo de Adán y Java, uno subterráneo en el Seol, en el infierno, a un área separada,
donde fue Lázaro, después de su muerte, porque todavía no venía el Mesías. Le dijo a Yeshua al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento él bajó al infierno, y también el ladrón. Pero él se salvó, porque no fue el lugar de los atormentados. Aquí vemos a Yeshua en 1 Pedro, capítulo 3, versos 19-20, que él va y les predica a los que se ahogaron en el tiempo del diluvio. ¿Y saben qué? Los rescató. A veces Yeshua es más misericordioso que algunos cristianos, que a todo mundo lo están mandando al infierno. Es que Jenny Rivera está en el infierno, Juan Gabriel está en el infierno, aquel está en el infierno. No se crean todo lo que escuchan, porque Satanás es un gran engañador también. Tenemos que tener evidencias bíblicas de lo que hablamos. Hubo una hermanita que iba al infierno y al cielo y decía que ella había visto a Abraham, Isaac y Jacob como niños de 13 años. Ya demostré en un video que eso no es posible. Hay 24 tronos con 24 ancianos. Como te fuiste, así vas a estar. En Apocalipsis 11 dice, es hora, Señor, de dar tu galardón a tus siervos los profetas, grandes y pequeños. Como te fuiste, así vas a quedar en la eternidad. Nada de que Abraham, Isaac y Jacob eran jovencitos. Esa revelación es falsa. Y después dijo que el Eterno le había dicho, esa corona es para mi siervo Gigi Habla. Lamento decirles, pero Gigi Habla no está con el Señor. Yo lo vi en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca predicó lo que es el misterio. Pablo predicaba el misterio, que los gentiles son compartícipes con Israel, pero tienen que ser injertados. Y si un profeta no está predicando lo que Pablo predicaba, lo que los profetas predicaban, ese profeta está mal. Hay personas que pudieron haber muerto creyendo en Jesús sin saber. Y el Señor me mostró que muchos de ellos fueron salvos por su fe y que les está enseñando Torah en los cielos. ¿Qué va a pasar en la tierra? No dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, vendrá otro diluvio, pero no será como el primero, será un conocimiento extraordinario. Ahora, vamos a ver en 2 de Pedro 2.4. 2 de Pedro 2.4. 2.4 dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ya vimos en el pasaje anterior que fue a predicarle a los que estaban encarcelados. Había almas encarceladas que no obedecieron en el tiempo de Noé, y él los libró, pero no libró a los ángeles. Estos ángeles, Shamhazai y Yazael, le dijeron al Eterno, envíanos a la tierra, a lo mejor si nosotros vamos, ellos se van a convencer. Y el Eterno le dijo, no, porque si ellos pecan contra mí, si los ángeles bajan hacia abajo, serán peores que ellos. Y estos dos ángeles no obedecieron, se metieron con las mujeres también de la tierra, y esos son los ángeles que menciona aquí Pedro, que están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Sin embargo, el Señor tuvo más misericordia de los que se ahogaron en el tiempo del Mabul y de la descendencia de Abraham. Imagínense, Él es más misericordioso que muchos cristianos. Ok. El arca tenía ciertas medidas. Ustedes lo pueden ver en su casa en el libro del Génesis, que son de 300, de 50 y de 30, que son precisamente, vamos a verlo en el libro del Génesis capítulo 5, 22. Dice que Enoch, después de dar a luz sus hijos, caminó con Dios 300 años. 300 significa caminar con Dios. Lo podemos ver también en Levítico 25, verso 11, que el año del jubileo es 50, cada 50 años. Habla de liberación, ¿sí? Las medidas del arca de Noé. Y Yeshua en Lucas capítulo 3, vamos a verlo. Lucas 3, o Gilel, en los evangelios. Lucas 3 menciona, antes de entrar en la shul, en la Beja Knesset, en la sinagoga, Lucas 3. Lucas 3, 23. Jesús o Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Son las mismas medidas del arca, 30, 350. Pero también las letras hebreas tienen un valor numérico en gematría. Y 350 y 30, que son las medidas de la teiba, de la palabra del arca, forman una palabra, lashon, lenguaje. Métete en el lenguaje, le dijo el Eterno a Noah. Algunos han argumentado que los ángeles no hablan otro idioma más que el hebreo, pero eso no es cierto. Las escrituras hablan muy claro de que va a haber un ángel que va a aplicar el evangelio eterno a todo tribu, pueblo, nación y lenguas. Entonces, imagínense entonces cómo van a recibir el evangelio.
Yo he tenido encuentro con ángeles y casi la mayoría de las veces no me han hablado en hebreo, me han hablado en español. Ahora, quiero decirles algo. Yo no estoy diciendo que no haya gente que pueda ir al infierno y regresar. A mí me pasó eso. Y hay razones bíblicas. Juan fue al infierno en el espíritu y el Señor le mostró que existe el cielo y el infierno. Y puede haber hermanos que les pase eso. Pero tiene que ser basado en las escrituras. En el libro de Jonás, en el libro de 1 Samuel, verso 6 dice que el Eterno hace bajar al Seol y él hace subir. Cuando Yeshua, vamos a Lucas 16, habla de Eleazar, Lázaro, esto no fue una mashal, aunque fuera una mashal, una parábola, eso no quiere decir que no quiere decir que es ilustración. Cuando Yeshua habla de la parábola del trigo y la cizaña y que los segadores van a mandar a la gente al infierno, no está jugando, es algo que aunque sea una parábola, va a llegar a cumplirse proféticamente. Lucas 16 menciona, en Lucas 16, cuando habla acerca de Eleazar, de Lázaro, si lo puedo encontrar aquí en las escrituras, que había un hombre llamado Lázaro, a ver si lo puedo encontrar, acerca de Lázaro. Creo que sí me perdí un poco, pero en ese pasaje menciona claramente que cuando muere el rico, que su vestimenta era escarlata de lino, curiosamente se visten los cardenales en Roma, como los fariseos, tenían su sombrero, tienen un sombrero parecido al de los fariseos en forma de pez. Dice, fue sepultado en el Hades. Hades era el dios de los griegos, el dios de la muerte. Hubieron problemas con la traducción de la Septuaginta por los rabinos. El problema era la traducción de traducir conceptos. Pero la traducción correcta es Seol. No dejarás mi alma en el Seol. Cuando lo traducen en Hades piensan que es sepulcro. Pero la palabra sepulcro no es Hades. En griego es meneminion. Y en hebreo es kever. No es la misma palabra. Entonces, si vemos en Lucas, ustedes lo pueden buscar, porque a veces tengo muchas referencias. Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era un paraíso subterráneo debajo del infierno, el Seol, pero estaban los justos separados de los que estaban condenados. Los que estaban encarcelados eran las almas del tiempo de Noé y el eterno Yeshua lo sacó, y también en la descendencia de Abraham. Pero ya no hay eso. Algunos piensan que ese es el purgatorio malamente. No es así. Ya no hay el seno de Abraham. Está nada más el infierno, el Seol, el abismo donde van a salir las langostas, los demonios, y donde y ya no existe el seno de Abraham. Cuando Yeshua le dijo al ladrón, hoy serás conmigo en el paraíso, él baja al infierno, donde estaba el seno de Abraham, donde estaban los justos, separados por una gran cima. Eso viene en Lucas, creo que es 16, donde habla la historia de Lázaro y el hombre rico. Aquí quiero llegar diciéndoles, ustedes pueden ver el libro de Ezequiel, donde dice el Eterno que los levitas, por ser idólatras, serán porteros en su casa, no van a entrar a servir en su mesa. Hay calificaciones, algunos van a ser salvos, tal vez, pero no van a reinar con Cristo. Estos levitas serán idólatras, pero no quiere decir que el Señor los excluya, porque le siguen. Sin embargo, no van a tener derecho a servirle en su mesa. Lo pueden ver en el libro de Ezequiel. El recibir una visión no es equivalente a caminar en esa realidad. Hay personas que hasta les ponen la mano a la gente y los quieren aventar para que se caigan. Y eso está mal. Si no tienes la unción, no tienes por qué fingir algo que no posees y que no tienes. Que el verbo se haga carne en nuestra vida, que le permitamos que su palabra se cumpla en nuestra vida, que seamos trompetas, no solamente que hagan ruido, sino que llevemos un mensaje a la gente. Shalom, Kol Vijatá, el Eterno los bendiga.